tema venezolano. El día de hoy, como ustedes han escuchado ya en la rotativa del aire, comparecerá ante la Corte en Nueva York el expresidente, podemos decirlo así, de Venezuela, Nicolás Maduro, tras ser capturado por el gobierno norteamericano durante la madrugada del 3 de enero. Además, el día de hoy, a las 10 de la mañana, hora del Perú, se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la situación de Venezuela, y esto es a pedido de Colombia y el respaldo de otros países. Vamos a estar nosotros, por supuesto, en permanente comunicación con nuestros reporteros y con los analistas más expertos para poder entender y tratar de vislumbrar de qué manera se va dibujando el futuro para Venezuela. Hay muchas preguntas todavía por resolver. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la vicepresidenta, que debería tomar juramento también el día de hoy como presidenta interina por 90 días, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y como lo ha anunciado ya el Tribunal Supremo? Pero la pregunta es: ¿hasta cuándo podría gobernar Delcy Rodríguez bajo las condiciones impuestas por los Estados Unidos? En fin, son muchas las preguntas y mucha la incertidumbre en torno al futuro venezolano, pero tengo una buena noticia también para compartir esta mañana. No toda esa incertidumbre, porque la certeza de que Fernando Carballo ha vuelto me alegra y muchísimo. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias, Mávil. Es una alegría compartida de trabajar presencialmente junto a ti, después de haberte escuchado desde varias semanas desde lejos. Llegué anoche y estoy rápidamente ejerciendo esta satisfacción enorme de dirigirme al pueblo peruano por televisión, por radio y por medios sociales. Dos cosas que comentar, naturalmente lo que tú has destacado sobre Venezuela. Me ha llamado la atención un quinto atentado contra la vida del alcalde de Caraballo. Conozco bien ese distrito del norte de Lima y es totalmente indignante e inaceptable que no hayan garantías de seguridad para una autoridad que ha sido elegida por más de 500.000 personas que viven en ese próspero distrito del norte de Lima. Al mismo tiempo, como no todo es negativo, quiero saludar cariñosamente a las mujeres miembros de la Policía Nacional del Perú, porque hoy es un aniversario del ingreso por primera vez de mujeres en el año 79 a la escuela de oficiales. Yo lo recuerdo en el año 79, muchas personas más, como te puedes imaginar, eran hostiles, decían que las mujeres no debían ser policías, muchas otras cosas estaban prohibidas profesionalmente para las mujeres, y la prueba es hecha de que la población felicita y confía en el personal femenino de nuestra Policía Nacional, así que un saludo sincero y cariñoso al trabajo importante que hacen en un país difícil por los indicadores graves de inseguridad que tenemos. Así es, sin duda. Entonces nos alegramos por ello, pero luego volvemos a la actualidad, Fernando, y vamos a conversar con Antonio Pagán Sánchez. Él es doctor en Relaciones Internacionales, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico, ¿no? Tiene un doctorado por la Universidad de Nankai, es máster en estudios chinos, una persona que conoce muchísimo de relaciones internacionales. ¿Y por qué lo hemos convocado esta mañana? Porque Venezuela, hoy bajo el control de los Estados Unidos, tiene una relación, entiendo también, comercial importante con China. El tema es el petróleo, por supuesto, un asunto que el presidente Donald Trump repitió prácticamente hasta el cansancio y dejó bastante claro en su alocución del fin de semana, y que luego ha sido retomado por el secretario de Estado también. Son los intereses norteamericanos los que están primando luego de la captura y que motivaron, ha dicho Rubio, la captura de Nicolás Maduro. Doctor Pagán, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y un placer estar aquí con ustedes. Y gracias por la invitación. Bien, hagamos un análisis económico en este momento, porque se atribuye la captura y el operativo militar. Es más, las negociaciones que comenzarían con el gobierno de Delcy Rodríguez, ¿no? Entre Delcy Rodríguez y Donald Trump a través del secretario de Estado, el señor Rubio, el tema central sería el acceso al petróleo venezolano. Pero hay una situación también que contemplar en la relación de Venezuela y China, y que tiene también al petróleo venezolano de por medio. ¿Podría explicarnos usted cuál es esa situación? Bueno, efectivamente, Venezuela es un socio importante para China, y digo es porque el régimen realmente continúa
continúa vigente, simplemente han descabezado a Maduro, pero el régimen todavía se mantiene. Y esa es la gran duda, ¿no? Porque efectivamente parece que una de las principales motivaciones detrás de esta acción de Estados Unidos en contra de Maduro ha sido la cuestión petrolera, al menos si nos ceñimos a lo que son las propias declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Entonces, claro, esto nos hace pensar hasta qué punto luego realmente va a haber una transición democrática, por así decirlo, en el país. Y esa es la cuestión que no está del todo claro, porque si no están primando unas ideas más de carácter democrático, sino que únicamente está primando el puro interés económico detrás del petróleo, entonces puede ser que fuera un buen arreglo en términos de lo que busca Trump, que se mantuviera el régimen tal y como está, incluyendo también sus características autoritarias, pero que desde el punto de vista del acceso al petróleo pues fuera un régimen más favorable para Estados Unidos, es decir, que se dieran facilidades a las empresas estadounidenses para acceder a ese petróleo. Y luego está también la cuestión de China, que como decía, sí que efectivamente Venezuela es un socio importante de China, pero también habría que poner las cosas en su justo contexto, y es que realmente Venezuela no es uno de los principales suministradores de petróleo de China. China tiene otros socios más importantes, así que desde el punto de vista de lo que es la propia autonomía de China desde el punto de vista de los recursos o la propia seguridad energética de China no tendría por qué verse tan afectada realmente. De acuerdo. ¿Cuánto es, digamos, la venta de petróleo, las exportaciones, si se puede estimar, de petróleo de Venezuela, que es finalmente la mayor riqueza que tiene el país en este momento, la mayor riqueza que se está utilizando y que permite la supervivencia además del régimen de Venezuela? Bueno, un aspecto que mejoraría lo que es la exportación de petróleo es precisamente tener un régimen político que estuviera menos marcado por el patronazgo, por así decirlo, por las relaciones a la hora de colocar a personas al frente del sector petrolero. Esto lo digo porque desde que una vez que llega Hugo Chávez al poder y se hace con el control de PDVSA, PDVSA no volvió a producir la misma cantidad de barriles que venía produciendo hasta ese momento. Es decir, la producción ha ido cayendo. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la producción petrolera, si ahora se pudiera establecer un régimen político más homologable a lo que son las democracias liberales, y se pudiera tener una asignación de cargos más marcada por el mérito, ahí sí que podría aumentar lo que es la producción petrolera. Si me permite, doctor Pagán, para que nuestros oyentes entiendan mejor, sobre todo cuando hablamos de los anuncios hechos por Donald Trump, en 2 entrevistas este fin de semana, el secretario de Estado Marco Rubio aclaró incluso cualquier duda que hubiera quedado tras la conferencia de prensa del presidente norteamericano, cuando dijo él, refiriéndose al tema político, dijo: por el momento, nuestra preocupación, nos importan las elecciones, nos importa la democracia, pero por encima de ello, dijo Rubio, nos importan los intereses norteamericanos. Estados Unidos considera que hay una deuda que le tiene Venezuela sobre el petróleo tras la nacionalización de las empresas petroleras. La pregunta tiene que ver quién establece cuánto es esa deuda y en cuánto tiempo y cómo se va a pagar. Permítanos, por favor, cumplir con nuestros anunciantes que tienen información importante también para la audiencia. Y luego son las 8:21 de la mañana, lunes 5 de enero. Estamos conversando con el doctor en Relaciones Internacionales, Antonio Pagán Sánchez, quien es además experto en las relaciones entre China y el Asia-Pacífico. Yo le había dejado pendiente una pregunta, sobre todo a raíz de algo que ha quedado bastante claro este fin de semana por parte de las autoridades, el propio presidente Donald Trump y luego su secretario de Estado, que detrás de la captura de Maduro, en realidad lo más importante hoy para los Estados Unidos, por encima de las elecciones, la democracia, la liberación de los presos políticos, está el hecho de que el petróleo venezolano de alguna manera tiene que cumplir con una deuda impaga. Venezuela tiene que cumplir con una deuda impaga, ha dicho Trump a los Estados Unidos. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista norteamericano, ¿se puede decir
en cuánto, si Estados Unidos puede hacer un cálculo de cuánto es lo que se le debe, en cuánto tiempo se le va a pagar, y si usted, el doctor Pagán, descartaría en este momento que el petróleo que tiene Venezuela podría constituir un tema de conflicto entre China y los Estados Unidos. China, digo, en tanto también socio comercial de Venezuela. Bueno, no creo que realmente pudiera constituir un gran punto de conflicto lo que es el petróleo en sí entre Estados Unidos y China, porque bueno, el 80% del petróleo que exporta Venezuela es verdad que va a China, pero las importaciones chinas de petróleo, ahí en lo que es el petróleo venezolano, representa solo una pequeña fracción, en torno al 4%. Como digo, China tiene otros socios más importantes. Pero sí que puede representar algo más de choque desde el punto de vista político, porque claro, es que supone una injerencia en los asuntos de terceros países. Y China ha usado, de hecho, un lenguaje que no suele usar mucho a nivel diplomático. China expresó que se sentía como en shock, en un shock profundo, debido a lo que había pasado con Maduro. Y luego, claro, la cuestión del petróleo en sí, efectivamente, parece ser mucho más importante que la mera cuestión de las ideas o de una democratización, especialmente teniendo en cuenta que el propio Donald Trump no parece que tenga mucho aprecio por esos valores a nivel doméstico, ¿no? Así que sería sorprendente que tuviera aprecio por esos valores a nivel externo. Así que parece que principalmente va a ser una cuestión de petróleo, y eso genera dudas con respecto a hasta qué punto es posible una transición política en el país, porque como decía antes, si el actual estado de cosas en el régimen, ya sin Maduro, y ahora con Delcy Rodríguez al frente del país, puede ser más favorable para lo que son los intereses petroleros de Estados Unidos, quizás esta supuesta fase de transición se queda ahí y no hay realmente una transición hacia una democracia, que es precisamente uno de los temores de la oposición venezolana. Claro, si hay un acuerdo conveniente, digamos, para ambas partes, el régimen se mantiene, Estados Unidos consigue lo que quiere también, es la situación perfecta para ambos ya en calidad de socios, y el régimen finalmente se perpetúa, o por lo menos toma más tiempo la transición democrática. Ahora, usted mencionaba el hecho de que China no necesita prácticamente, porque tiene otros proveedores, habla de un 4% de suministro de petróleo venezolano, pero ¿podría prescindir? Es decir, ¿China permitiría que ese 4% ya no, digamos, llegara desde Venezuela? Porque entiendo que las tarifas que le ofrece Venezuela a China son bastante atractivas también. Así sea un 4%. Claro, efectivamente, esto más bien lo enmarcaría dentro de lo que es la gran imagen de la situación, porque si uno mira lo que es la estrategia de seguridad nacional ahora con Trump 2.0, con esta nueva presidencia, de lo que se está hablando es de reforzar todavía más la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Entonces el problema es que esto no quedaría seguramente únicamente en la cuestión de Venezuela, ¿no? Y hasta qué punto el petróleo venezolano seguiría fluyendo hacia China o no. El problema es que esto puede formar parte de una estrategia de unas mayores dimensiones consistentes en considerar a América Latina, ¿no? En considerar a la región parte de la influencia de Estados Unidos y por tanto sacar a China de esa región, que quedaría dentro de esta tradicional doctrina Monroe y ahora lo que se viene llamando doctrina Donroe por Donald Trump. América Latina quedaría dentro de esa influencia de Estados Unidos y por tanto habría que sacar a China fuera. Así que, como digo, la preocupación de China quedaría no tanto en esta cuestión particular de hasta qué punto el petróleo va a seguir fluyendo hacia China, sino si estamos realmente hasta en algo más grande que, como digo, vaya a suponer al menos el intento de expulsar a China de parte de la región, lo cual eso también supondría pasar por alto los intereses y la agencia de los propios países latinoamericanos, ¿no? Que lógicamente por otra parte, usted mencionó el tema geopolítico global y recordó que el canciller chino habló de un shock que él ha sufrido al enterarse que un jefe de Estado ha sido retirado de su país y llevado a una cárcel en Nueva York. Hay un problema de China con Taiwán, están haciendo operaciones militares inéditas con una flota importante en torno a la isla rebelde, y de la misma manera Putin, que también verá esto
como una justificación de sus decisiones unilaterales que desconocen el derecho internacional respecto de Ucrania. ¿Qué consecuencias cree usted que puede tener más allá de la región latinoamericana esta decisión de los Estados Unidos de extraer a un jefe de Estado y promover un cambio de régimen con un país cuyo jefe de Estado, ilegítimo y no reconocido por la mayor parte de las naciones del mundo, ejercía, sin embargo, como jefe de Estado? Sí, y ese es un muy buen apunte, realmente, porque cuando se habla de que lo que ha sucedido es una agresión contra la soberanía de Venezuela, en cierto modo lo es, y en cierto modo es una injerencia contra los asuntos de terceros países, pero no hay que olvidar que la soberanía recae en el pueblo venezolano, y el pueblo venezolano, cuando se pronunció en el año 2024, fue para dar la victoria en las elecciones presidenciales a Edmundo González, ¿no? Entonces, supone cierta violación de la soberanía, pero también hay que establecer este matiz. Y con respecto a las implicaciones para Taiwán y para la relación entre Rusia y Ucrania, pues desde el punto de vista de Taiwán, bueno, Taiwán también tiene reconocimiento limitado, lo cual tampoco es una situación muy normal, no es muy habitual en relaciones internacionales. La cuestión es que no necesariamente esto va a incitar a los líderes chinos a tomar una acción inmediata, porque precisamente el liderazgo chino no se caracteriza por tomar acciones precipitadas, sino que son acciones más meditadas, pero sí que si estamos un poco más en la ley de la selva, ¿no?, en un sistema o en un orden internacional en el que el derecho internacional es cada vez más pisoteado por las grandes potencias, pues al final, claro, si China decide hacer algo sobre Taiwán, pues va a haber mucha menos legitimidad, al menos desde el punto de vista de Estados Unidos, para criticar una acción así. También sería una acción mucho más difícil, ¿no?, porque lógicamente Taiwán no se iba a quedar de brazos cruzados si China intenta algo así, y también tendría sus propios desafíos. Y luego con respecto a Rusia y Ucrania, pues también lo mismo, ¿no? Es decir, si estamos en un sistema internacional en el que cada vez prima más la ley de la selva, pues todos estas ideas un poco de carácter normativo de cómo debería ser el mundo, todos estos posicionamientos morales y éticos quedan un poco atrás, porque si ahora tenemos también a Estados Unidos con Donald Trump, que en las últimas horas está volviendo a reforzar también sus reivindicaciones sobre Groenlandia, que tampoco tiene ningún sentido, pues como digo, es un mundo más, cada vez más en la ley de la selva, y eso es negativo realmente desde el punto de vista histórico. Esto solamente trae desgracias y esperemos que no vaya más. Muy bien, muchas gracias, Návila. Nos has dado unas buenas pistas tanto para el tema económico y petrolero con Venezuela como para las consecuencias geopolíticas generales que la decisión de Trump en Venezuela pueden tener. Muchísimas gracias, profesor, y que pase usted un feliz año y que siga contribuyendo con RPP en vista del conocimiento riguroso y objetivo que tiene. Muy buenos días.